¿Cómo es que simulan millones de polígonos falsos y logran hacerte creer que es real? En este video te voy a revelar los secretos detrás de cómo crean millones de polígonos falsos para optimizar escenas complejas. Además, te voy a contar los grandes problemas que han tenido empresas como Disney al momento de generar simulaciones de agua. Primero que nada, tenés que sí o sí entender que para crear océanos, ríos, lagos, tenés que tener en cuenta si es que va a ser para una película animada o para un videojuego. Y esto mismo es súper importante, ya que hay diferencias enormes entre cada una. Pero no importa si no tenés idea del mundo 3D, te aseguro que va a ser tan sencilla y transparente la explicación como el agua de esta botella. Bueno, pero fuera de joda, estuve horas y horas haciendo el máximo esfuerzo posible para que puedas entender todo como si fuera un pro. Digamos que tenés esta cara de acá y que le queremos agregar detalles a lo loco, como por ejemplo arrugas, poros e imperfecciones faciales. ¿Cómo lo harías? Bueno, muchos dirían que, pues fácil, simplemente le modelás y le agregas arrugas de esta manera. Pero no tiene ni el mínimo sentido hacer esto, ya que estás agregando muchísimos vértices innecesarios y lo único que vas a lograr es que se te crashee el programa, y que renderizar una sola imagen te lleve 4 horas. Todos los detalles locos que estás viendo acá en esta imagen, todos fueron hechos con una sola textura, llamada BumpMap, que es una técnica muy buena, pero que también tiene una gran desventaja. Lo que pasa es que los BumpMaps logran cambiar la dirección con la que la luz interactúa con el objeto, o mejor dicho, con la textura. Pero, ¿cómo lo hacen? Los BumpMaps son texturas que están en una escala de grises. Por ejemplo, las zonas más oscuras le dicen al software 3D que en esa región en específico no hay nada de información, por lo que se traduciría a que en esa zona no existe nada de relieve, y es plana. Pero las zonas que están súper blancas, eso significa que hay un relieve muy grande, por lo tanto el programa lo que va a hacer elevar esa zona. Pero hay un gran problema con los BumpMap, y es que únicamente simulan la altura, o sea el eje Z de un objeto, su profundidad, y terminan ignorando el resto de información sobre las coordenadas X e Y, lo cual hace que se vean demasiados planos y no te otorga un relieve fake que se vea realista. Es como que fallasen el único objetivo por lo que realmente fueron creados. Pero bueno, entonces, ¿qué otra mejor técnica podemos utilizar? Fácil, los Normal Map, que, en diferencia con la técnica anterior, que trabajaba en una escala de grises, estas texturas, llamadas Normal Map, trabajan en escalas de rojo, verde y azul, o como sus abreviaciones lo dicen, en RGB. Las partes rojas, o mejor dicho, el canal rojo, indica cómo es que se vería desde la dirección de las X. Las partes verdes indican cómo se ve desde el eje Y, y el canal azul es el que almacena la información del vector 3D, o sea, como que indica la profundidad, en resumidas palabras. Por ejemplo, este plano de acá, vos mismo podés ver que realmente es plano, y no tiene ningún tipo de relieve. Entonces, si nosotros ahora le pasamos una luz por arriba, nos dará exactamente la iluminación que esperaríamos de una superficie plana, ya que, claro, es un plano. Pero, ¿qué pasa cuando a este plano le agregamos un Normal Map? Si a este plano de acá le agregamos este Normal Map, veremos que tiene distintos colores sobre su superficie, los cuales claramente indican distintas direcciones. Pero, si ahora vemos cómo sería el render final, rápidamente te darás cuenta que la superficie ya no se ve plana. Ahora sí que realmente te hace creer que estamos viendo objetos reales desde arriba. Y no solo eso, sino que incluso hasta nos simula las sombras reales que tendrían esos objetos, y lo hace a la perfección. Entonces, ¿cómo es que podemos pasar de este simple plano loco a todo un ambiente gigante lleno de detalles? Bueno, para entenderlo, primero tenés que saber que existen 3 categorías distintas de hacerlo. La primera es como lo hacen en películas animadas con presupuesto de dinero enormes, como lo es Disney, que por si no sabías, en la película de Moana, la mayoría de las escenas son en mares y con simulaciones de agua muy complejas. Y esto fue un terrible dolor de cabeza para Disney, ya que ellos suelen crear sus propios programas para animar, simular explosiones, para animar texturas y bueno, todo en general. Pero lo que pasó es que al momento de tener que simular y controlar todas estas olas de acá, ninguno de sus programas especializados podían darle ese rendimiento y el control necesario que buscaban. Así que, sí, tuvieron que desarrollar un nuevo programa llamado Splash, para así simular millones de partículas de agua y que pudiese simular físicas realistas de las olas. Acá en estas producciones animadas gigantes, como lo es Disney, obviamente no van a reducir todo a la menor cantidad de polígonos posible, ya que, primero que nada,
tienen millones de dólares para darse ese lujo. Y segundo, que es una película. Y como es una película, no tiene que terminar siendo jugable, como sí sería en el caso de los videojuegos, en el que las simulaciones de agua tienen que ser lo más optimizadas posibles, para que pueda correr en la mayoría de las compu. Y mira, en principio es fácil hacer simulaciones de agua, ya sea tanto en videojuegos o en programas 3D como lo es Blender. Pero es fácil siempre y cuando no sea un océano enorme, río o que algún personaje tenga que interactuar con el agua. Pero si hablamos en el caso de los videojuegos, hoy en día se hace con muchas fórmulas matemáticas de las cuales no voy a hablar, pero sí voy a hablar de su estilo artístico y cómo puedes lograrlo en cualquier programa 3D. Por ejemplo, en el juego de Sea of Thieves, las olas son muy hermosas y tienen un estilo increíble. Pero, ¿cómo lo hicieron? A partir de una fórmula llamada Fast Fourier Transform, extrajeron una textura que simula la típica espuma que suele hacer el agua cuando choca. Aunque si sos artistas 3D, no te hace falta usar esa fórmula, ya que esa es solo para el realismo del juego, y nosotros como artistas 3D tenemos opciones mucho más fáciles. Y bueno, si querés tutorial, ya sabes lo que tenés que hacer. Una vez que agregaron la textura de espuma, la difuminaron y quedó así. Después le sumaron este patrón de textura, que es la típica de todo anime, y finalmente agregaron el color del agua. Pero, un momento, eso no es todo, ya que si es de día y la ola suele ser más alta de lo normal, podemos llegar a ver cómo es que las puntas de arriba se iluminan distinto y de una manera muy bonito, dándole ese realismo que faltaba. Y esto es gracias a una técnica que también tenemos nosotros en el mundo 3D, llamada Soft Surface Scattering, en la que la luz penetra en la superficie de un objeto, se dispersa al interactuar con el material y luego sale del objeto, dándole el color del rayo de luz que absorbió. Aunque bueno, para hacer simulaciones de agua hay un millón de formas distintas de hacerlo, que van desde crear una cantidad absurda de vértices o pasar por simulaciones de agua, las cuales después las horneamos y quedan listas. Si usas Blender es tan fácil como agregar un solo vértice, luego colocarle el modifier de Ocean, repetirlo varias veces, agregarle una simple textura y listo, ahí tenemos nuestro océano. Pero con los Normal Map puedes simular todo tipo de detalles que quieras, o sea, con una sola imagen y con un solo plano puedes simular cosas como rocas, árboles, metales, todo tipo de terrenos, detalles en personajes y en sus ropas. También puedes fakear nubes, explosiones y hasta el agua, haciéndola ver como si realmente tuviese profundidad, cuando en realidad no la tiene. E incluso puedes hacer que un personaje 3D se vea completamente 2D con los geniales trucos que enseño en este video de acá, y del cual también digo muchos trucos increíbles de optimización y de coloreado esencial que uso para así recrear un efecto 2D en un entorno completamente 3D.